Hay cosas que uno aprende a no decir en voz alta. No por miedo a que te crean loco, que eso ya pasó hace tiempo, sino porque cuando lo dices en voz alta, algo cambia. El aire se vuelve distinto. Los sonidos de afuera se detienen justo un segundo, como si el mundo aguantara la respiración. Lo aprendí la primera vez que intenté hablar de esto en público. Fue en 2019, en una conferencia de folclore en Guadalajara. Llevé documentos, llevé mapas, llevé testimonios firmados. Me dejaron hablar exactamente 4 minutos antes de que alguien apagara el micrófono. Nadie me explicó por qué. Sigo sin saber quién dio la orden. Lo que vas a leer no es la versión que te contaron de niño. No es el cuento del diablo disfrazado que aparece en los caminos para llevarse a los borrachos. Esa versión existe para que no busques más, para que te quedes con la moraleja infantil y no preguntes lo que de verdad vale la pena preguntar. Esto es lo que encontré después de 8 años buscando. 8 años de entrevistas, de archivos parroquiales, de registros notariales del siglo XIX, de conversaciones con gente que prefirió no darme su nombre real. 8 años de preguntar en pueblos donde la gente te mira diferente cuando mencionas al charro, como si la sola palabra tuviera peso físico, como si pudiera escucharla desde donde sea que esté. Juanpae. Aviso. Este documento ha sido distribuido en forma privada. Si llegó a tus manos por canales no oficiales, te pido que lo leas completo antes de compartirlo. Hay cosas que solo cobran sentido al final. Y el problema con la leyenda oficial. Empecemos por lo básico, porque lo básico ya es raro. La versión estándar del charro negro dice esto. Es el diablo disfrazado de charro elegante, todo de negro, con sombrero de ala ancha y botones de plata. Aparece en encrucijadas, en caminos solitarios, a veces en cantinas. Ofrece tratos, toca la guitarra con una habilidad sobrehumana. Se lleva las almas de quienes aceptan. Bien, eso lo sabe cualquiera. Pero cuando empiezas a revisar las fuentes más antiguas, cuando te metes en los archivos que no están digitalizados, los que todavía huelen a humedad y polvo de iglesia, encuentras algo que no encaja. La descripción del charro negro en los registros más antiguos que encontré no coincide con la del diablo cristiano. En un documento de 143, encontrado en el archivo del convento de San Francisco en Querétaro, un fraile llamado Fray Tomás de Ayala describe un fenómeno que los indígenas de la región llevan reportando generaciones. Lo llaman, en su propia lengua otomí, algo que Ayala transcribe fonéticamente como enzaquiñú, que él mismo traduce con torpeza como el que camina en los límites. No dice el diablo. No usa esa palabra en ningún momento del documento. Dice, no es un demonio según los conocemos por la doctrina, pues no tienta, no promete riquezas, no exige pacto. Aparece en los lugares donde dos caminos se cruzan y simplemente mira. Los que lo ven de frente no vuelven a ser los mismos. Algunos pierden la voz por días. Otros dicen escuchar música durante semanas, una música que no viene de ningún instrumento que puedan nombrar. ¿Lo ves? No tienta, no promete, solo aparece y mira. Eso es radicalmente distinto al cuento del diablo músico que te lleva el alma. Eso es otra cosa. Intenté obtener una copia certificada del documento de Fray Ayala a través del INAH en 2000. Me respondieron que el archivo estaba en proceso de catalogación y que no había acceso temporal. Solicité actualizaciones trimestrales durante 2 años. Nunca respondieron. En mi visita física en 2018, el archivista me dijo que él personalmente no conocía ningún documento de ese nombre, pero que su cara cambió cuando lo escribí en un papel. Me dijo que volviera en 6 meses. Volví. El archivista ya no trabajaba ahí. Nadie recordaba su nombre. Vivo. El mapa que nadie quiso publicar. Entre 2015 y 2018, recopilé testimonios de apariciones del charro negro en México. Usando una metodología simple, rastreé casos en archivos de hospitales psiquiátricos rurales, aquellos con registros de ingresos que mencionaran visiones de figuras oscuras en caminos, registros parroquiales de comunidades que reportaban fenómenos inexplicados, y entrevistas directas en comunidades de Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca y Hidalgo. Recopilé 214 casos con suficiente detalle para ser georreferenciados. Cuando los puse en un mapa, pasó algo que me dejó sin dormir por 3 días seguidos. Las apariciones no son aleatorias. No siguen la distribución que esperaría si esto fuera simplemente folclore regional, es decir, densidad proporcional a la población, concentración en zonas con más historia oral, dispersión natural por migración cultural. Nada de eso. Los 114 casos se concentran en patrones geométricos específicos que se corresponden exactamente con lo que los arqueólogos llaman rutas de intercambio prehispánico, los caminos que usaban las civilizaciones mesoamericanas para comerciar entre sí,
Rutas que en muchos casos llevan miles de años en uso, y que en muchas regiones fueron literalmente pavimentadas encima por los colonizadores. Pero eso no es lo más perturbador. Lo más perturbador es que cuando trazas las líneas que conectan los puntos de mayor densidad de apariciones, los epicentros, obtienes una red que converge. Todos los caminos del Charro Negro, si los sigues lo suficiente, apuntan hacia el mismo tipo de lugar: sitios de confluencia de agua subterránea, manantiales secos, ríos que cambiaron de cauce, cenotes olvidados, lugares donde el agua existió y dejó de existir, o donde el agua existe pero nadie puede verla desde la superficie. No sé qué significa eso todavía, pero ningún folclorista que yo conozca ha explicado esa correlación, ninguno ha intentado. No los testimonios que cambiaron todo. Puedo contarte estadísticas todo el día, puedo hablar de correlaciones geográficas y documentos coloniales, pero nada de eso te va a preparar para lo que voy a transcribir ahora. Estos son testimonios reales de personas reales. Cambié los nombres porque me lo pidieron, cambié algunos detalles de ubicación porque en un par de casos, las personas me dijeron con toda seriedad que tenían miedo de que él supiera que habían hablado. Lo transcribo exactamente como me lo dijeron. Testimonio 1. Don Aurelio, 71 años, municipio de Villa Hidalgo, Jalisco. Yo tenía 22 años. Venía de Nochistlán a pie porque no había transporte. Era como las 11 de la noche. No estaba borracho, eso que quede claro, porque siempre me lo preguntan. Venía caminando, y vi al hombre en la orilla del camino. Estaba parado, quieto. La ropa era completamente negra, eso sí, pero lo que recuerdo más, no es la ropa. Lo que recuerdo es que no tenía sombra. Había luna llena esa noche. Yo tenía sombra. Los árboles tenían sombra. El hombre, no. Me quedé parado. Él se volteó a verme. No puedo describir su cara porque cada vez que trato de recordarla, la imagen se borra. Como cuando sueñas algo y al despertar ya no puedes verlo. Solo recuerdo que cuando me miró, escuché música. Adentro de la cabeza, no afuera. Una música que era como... ¿Conoces ese sonido cuando afinas una guitarra, y las cuerdas están casi en la nota correcta pero todavía no? Así. Una tensión. Una nota que está a punto de resolverse pero no resuelve. Caminé. Seguí caminando sin correr porque algo dentro de mí supo que correr era lo peor que podía hacer. No sé cómo llegué a mi casa. El trayecto que normalmente tomaba 2 horas lo hice en 20 minutos. No lo entiendo hasta hoy. Lo que sí sé es que 3 días después, mi hermano murió. No estaba enfermo. Tenía 40 años. Se sentó en su silla después de cenar y no volvió a levantarse. Los médicos dijeron que el corazón. Pero mi hermano era el hombre más sano que yo conocía. Don Aurelio Vito, entrevistado en su domicilio, octubre 2010. Cuando terminó de hablar, don Aurelio se quedó callado un largo momento. Luego me preguntó si yo creía que el Charro Negro era el diablo. Le dije que no lo sabía. Me dijo, yo tampoco. Y eso me asusta más que si lo fuera. Porque si fuera el diablo, uno sabría qué hacer. Testimonio 2. Maestra Consuelo, 58 años, Guanajuato. Mi abuela me lo contó cuando yo tenía 12 años. Su abuela se lo contó a ella, pero lo que yo viví no me lo contó nadie. Fue en 2003. Iba manejando de regreso de visitar a mi madre en el rancho. Como a las 2 de la mañana. En la carretera libre, no en la cuota. Vi algo en medio del camino. Frené. Era un hombre a caballo. El caballo era negro, y el hombre era negro, y los dos eran perfectamente inmóviles en medio de la carretera como si fueran una estatua. Puse las luces altas. El hombre no reaccionó. El caballo no reaccionó. Entonces, sucedió algo que nunca le he contado a nadie, ni a mi marido ni a mis hijos. El radio del coche se encendió solo. El coche estaba apagado. Y lo que salió del radio fue mi nombre. Mi nombre completo, con los 2 apellidos. En una voz que no era de ningún locutor, que no era un programa de radio. Era como si alguien estuviera leyendo de una lista. Después de mi nombre hubo silencio. Luego el hombre del caballo se movió hacia la orilla del camino muy despacio, me dejó pasar. Cuando pasé junto a él puse los ojos al frente y no volteé. Manejé sin parar hasta la ciudad. 3 semanas después me diagnosticaron cáncer de mama. Etapa 2. Me operé. Sobreviví. Pero desde ese día cada vez que estoy a punto de tener un accidente, o de enfermarme, o de que algo malo pase, lo escucho. El radio del coche, o cualquier radio cerca se enciende un segundo. Solo un segundo. Y vuelve a apagarse. Como si algo me estuviera llevando la cuenta. Maestra Consuelo A., entrevistada en Cafetería Guanajuato, marzo 2017. El detalle del radio encendiéndose apareció de forma independiente en 31 de los 214 testimonios que recopilé. No en todos, pero en suficientes, como para que no sea coincidencia. En 14 de esos 31 casos, el fenómeno del radio continuó ocurriendo años después del encuentro inicial,
siempre en momentos precedentes a eventos significativos, enfermedades, accidentes, muertes de familiares. En ninguno de los casos los testigos conocían este detalle en otros testimonios. Lo describieron como algo propio, único, vergonzoso de contar. Testimonio 3. Anónimo, aproximadamente 40 años, Oaxaca. Este testimonio me llegó escrito a mano, en un sobre sin remitente, entre 2 libros que compré en una librería de viejo en la ciudad de Oaxaca. No sé cómo llegó ahí. El librero no supo decirme de quién era la colección. Lo transcribo completo, sin modificaciones. No sé quién encontrará esto. Lo pongo aquí porque si lo pongo en otro lugar, él lo sabe. En los libros viejos no busca, no le interesan las cosas que ya tienen historia. Lo vi 3 veces. La primera vez tenía 17 años, en el camino a San Marcos Tlapazola. La segunda vez tenía 28, en un sueño que no era sueño porque cuando desperté tenía tierra en los pies y la puerta estaba abierta. La tercera vez fue hace 2 años y fue diferente porque esta vez él habló. No dijo lo que uno esperaría. No ofreció nada, no pidió nada. Dijo una sola oración en un idioma que no entendí, pero que sonaba como zapoteco antiguo, el que ya nadie habla. La dijo una vez, se dio la vuelta, y se fue. Fui con el más viejo del pueblo, un señor que tiene 90 y tantos años y que todavía entiende el zapoteco antiguo. Le repetí los sonidos lo mejor que pude. Se puso blanco. Me preguntó 3 veces si estaba seguro de lo que había escuchado. Le dije que sí. Me dijo que eso no era una maldición ni una amenaza. Era una advertencia. Me dijo que la frase, traducida, significaba algo así como, el tiempo del borrón está llegando. No supo explicarme más. Creo que sí supo. Creo que no quiso. Desde entonces estoy esperando. No sé qué se va a borrar. Solo sé que algo va a borrarse. Anónimo, sin fecha, Oaxaca. Encontrado entre libros, 2000. La teoría que no quiero creer pero que explica todo. Pasé años tratando de encontrar una explicación racional. Lo intenté de verdad. Psicología colectiva, fenómenos de disociación inducida por estrés en caminos nocturnos, pareidolia aplicada a figuras en la oscuridad, infrasónidos producidos por ciertas geografías que generan sensaciones de presencia y miedo. Todo eso puede explicar partes del fenómeno. Puede explicar las alucinaciones visuales, el miedo irracional, incluso la sincronización de eventos traumáticos posteriores, que podrían deberse al sesgo de confirmación. Después de un susto, estás hipervigilante a señales de peligro, y las interpretas como relacionadas. Pero no puede explicar el mapa. No puede explicar la consistencia de los detalles específicos entre personas que nunca se conocieron y nunca compartieron sus historias. Y no puede explicar lo que encontré en el Archivo General de la Nación en 2020, en una caja de documentos coloniales marcada simplemente como varios, sin clasificar, siglo XVIII. Era un conjunto de cartas entre 2 funcionarios de la corona española. No eran eclesiásticos, eran administrativos, parte de la estructura civil. Uno era un contador, el otro un supervisor de caminos reales. Las cartas cubrían un periodo de 5 años, entre 171 y 176, y en ellas había algo que nadie, hasta donde yo sé, había notado o publicado. Los 2 funcionarios estaban tratando de resolver un problema operativo. Los trabajadores indígenas se negaban sistemáticamente a trabajar en la reparación de ciertos tramos de caminos, no de todos los caminos, de tramos específicos, y los 2 funcionarios, hombres del siglo XVIII criados en la lógica de la Ilustración española, racionales y escépticos, estaban desconcertados porque los trabajadores no daban excusas vagas, daban descripciones precisas. Decían que esos tramos de camino estaban vigilados, no por humanos, por algo que los funcionarios en sus cartas llaman, con visible incomodidad, el guarda de los caminos viejos. Y cuando el supervisor de caminos intentó resolver el problema pagando el doble a los trabajadores que accedieran a trabajar de noche en esos tramos, lo que ocurrió fue esto. 3 trabajadores aceptaron. Uno murió esa noche de causas que el documento describe como espasmos violentos sin explicación médica. Los otros 2 llegaron al amanecer incapaces de hablar. Uno recuperó el habla después de una semana. El otro nunca la recuperó. El supervisor de caminos en su siguiente carta escribió algo que me pareció escalofriante no por lo que dice sino por cómo está escrito, con la letra apretada y temblorosa de alguien que está controlándose para no escribir lo que de verdad piensa. He llegado a la conclusión de que hay ciertos sitios en este territorio que tienen dueño, y que ese dueño no es la corona ni la iglesia ni ningún señor natural que yo pueda identificar. Propongo que los tramos en cuestión se omitan del proyecto y se señalicen como impracticables por razones de terreno. Es la solución más eficiente. La corona aprobó la propuesta sin objeciones. Los tramos fueron señalizados como terreno inestable. Algunos de esos tramos son los mismos que aparecen en mi mapa de testimonios. Comparé las coordenadas aproximadas de los tramos de camino mencionados en las cartas coloniales de 171-176 con mi base de datos de testimonios modernos. De los 7 tramos identificados en las cartas,
5 tienen testimonios activos de apariciones registrados en mi archivo entre 2001 y 2010. Uno más tiene un solo testimonio de 187 que no incluí en el análisis principal por tener demasiado poco detalle. Solo uno de los 7 no tiene testimonios modernos asociados, pero ese tramo fue destruido por la construcción de una carretera federal en la década de 1900. Llegados a este punto necesito decir claramente lo que creo, y también lo que no creo. No creo que el charro negro sea el diablo en el sentido cristiano. Esa interpretación es demasiado nueva, demasiado conveniente, demasiado útil para las estructuras de control religioso que necesitaban explicar fenómenos que la gente llevaba generaciones reportando. El diablo cristiano tienta, ofrece, negocia. El ser que aparece en estos testimonios no hace ninguna de esas cosas de forma consistente. No tiene agenda evangelizable. No se puede conjurar ni alejar con oraciones estándar. Cuando alguien en los testimonios intenta rezar en su presencia, el resultado no es que se vaya. El resultado es que simplemente espera. Como si el rezo no tuviera ninguna relevancia para lo que él es. No creo tampoco que sea una figura puramente folclórica en el sentido de historia inventada para explicar miedos. El folclore puro no produce patrones geográficos verificables. No produce consistencia de detalles entre personas en regiones que no tienen contacto cultural directo. No produce documentos coloniales de funcionarios que intentan resolver problemas logísticos prácticos causados por su presencia. Lo que creo, y lo digo con toda la incomodidad del caso, es esto. El charro negro es algo que existía antes de que hubiera charros. Antes de que hubiera México. Posiblemente antes de que hubiera humanos en ese territorio en la cantidad suficiente para nombrarlo. Es algo asociado a ciertos lugares, no a ciertos momentos. Lugares donde los caminos se cruzan, sí, pero específicamente los caminos viejos, los caminos que tienen miles de años de pisadas humanas encima. Como si la energía acumulada de generaciones de tránsito humano en esos puntos hubiera creado algo, o atraído algo, o despertado algo que ya estaba dormido. Los otomíes lo llamaban, el que camina en los límites. ¿Límites de qué, exactamente? Es la pregunta que no puedo responder todavía. Límites del territorio, límites del tiempo, límites de algo que no tenemos vocabulario para describir porque ninguna cultura lo ha necesitado describir con precisión. Y la función de la música, de la nota que nunca resuelve que Don Aurelio describió con tanta precisión y que aparece en 67 de mis 114 testimonios con variaciones menores, es la pregunta que más me quita el sueño. Porque en teoría musical, una nota que no resuelve, crea tensión, crea expectativa, crea la sensación de algo inacabado, de algo que está esperando completarse. ¿Qué es lo que el charro negro está esperando completar? El patrón que aparece cuando juntas todo. En 2021 contraté a una matemática, la llamo simplemente Drama M, para que analizara mi base de datos sin ningún contexto previo sobre lo que buscaba. Le di los 114 puntos georreferenciados con sus fechas, y le pedí un análisis estadístico de patrones. Le dije que eran datos de campo sin especificar de qué campo. Me mandó su reporte 2 semanas después. En las primeras páginas describía lo que ya yo sabía. La correlación con rutas de intercambio prehispánico, la asociación con fuentes de agua subterránea. Pero en la última página había una nota que ella misma calificó como estadísticamente significativa pero conceptualmente inexplicable para mí. Cuando analizó las fechas de los testimonios, encontró un patrón temporal. Las apariciones no se distribuyen uniformemente a lo largo del año. Se concentran en periodos específicos que corresponden, con una correlación del 78% a los solsticios y equinoccios solares. Pero no los solsticios modernos, que tenemos perfectamente calculados. Los solsticios ajustados por la variación que tendría el calendario mesoamericano en las fechas correspondientes al ciclo de Venus, porque los mayas y otros pueblos mesoamericanos no usaban el sol solo para contar el tiempo, usaban el ciclo sinódico de Venus, que es de 50 y 84 días, como marcador primario de ciertos rituales. Nadie le dijo a la drama que buscara ese patrón, lo encontró sola. Y cuando le expliqué qué eran los datos, guardó silencio por un momento y me dijo, si esto es real, lo que estás describiendo no es una figura sobrenatural, es un fenómeno periódico, como las mareas, como la migración de las aves, algo que ocurre en ciclos determinados en lugares determinados y que ha estado ocurriendo, según tu documentación histórica, por lo menos desde el siglo XVIII con continuidad verificable, y posiblemente mucho antes. Le pregunté si seguiría colaborando con la investigación. Me dijo que necesitaba pensarlo. Nunca volvió a contestar mis mensajes. 3 semanas después de mandarme su reporte, la drama Kemen publicó un artículo académico en una revista de estadística aplicada sobre patrones de distribución temporal en fenómenos de folclore colectivo. El artículo no usa mis datos. Usa un conjunto de datos diferentes sobre un fenómeno diferente, reportes de avistamientos de algo no especificado en regiones de los Andes. Los resultados son idénticos a los que encontró en mi base de datos. Idénticos. La misma correlación con el ciclo de Venus.
La misma concentración geográfica en sitios de confluencia hídrica. No nos hemos contactado desde entonces. No sé si ella sabe que yo vi el artículo. No sé si importa. 7. La conspiración que nadie orquestó. Aquí está lo que hace que esto sea diferente a todas las conspiraciones que conoces. Las conspiraciones normales tienen a alguien arriba. Alguien que sabe la verdad y la oculta deliberadamente. Hay un centro de poder, una élite, una organización. Lo puedes odiar, lo puedes desenmascarar. Hay un villano concreto. Esto no funciona así. Nadie está ocultando activamente el charro negro. Nadie necesita hacerlo. La leyenda hace el trabajo sola. La versión del diablo músico que tienta a los borrachos es tan satisfactoria narrativamente, tan redonda, tan fácil de enseñar a los niños como advertencia moral, que nadie tiene incentivo para cuestionarla. Los investigadores de folclore la estudian como folclore. Los antropólogos la estudian como construcción cultural. Los psicólogos la estudian como proyección del inconsciente colectivo. Todos tienen su versión disciplinaria, que funciona perfectamente dentro de sus marcos teóricos. Nadie tiene que silenciar la investigación, porque casi nadie tiene incentivo para hacerla. Pero hay excepciones, y a esas excepciones les pasan cosas. En 1994, un historiador del CIESAS publicó un artículo preliminar, sugiriendo que los testimonios de apariciones del charro negro tenían una distribución geográfica no aleatoria que ameritaba estudio sistemático. Era un artículo cauteloso, académico, perfectamente dentro de los parámetros de la investigación histórica. 3 meses después, se retractó sin explicación. Lo contacté en 2010. Me dijo que prefería no hablar de eso. Insistí amablemente. Me dijo que lo que lo hizo retractarse fue una llamada telefónica de un colega, alguien con quien tenía una amistad de décadas, que le dijo: tú sabes que lo que estás estudiando no es algo que deba estudiarse, no como amenaza, como consejo amistoso, preocupado. El historiador me dijo que lo perturbó no fue la llamada en sí, sino que su colega le dijo eso, y luego jamás volvió a mencionarlo. Nunca explicó por qué lo dijo, nunca se refirió al tema, como si lo hubiera borrado de su memoria. En 2008 una periodista freelance publicó en una revista cultural de circulación nacional un reportaje sobre testimonios del charro negro en comunidades de Zacatecas. Era periodismo estándar, testimonial, sin conclusiones sobrenaturales. La revista lo publicó sin problemas. 2 semanas después, en una reedición digital, el artículo apareció con un párrafo final que la periodista dice que ella nunca escribió. Un párrafo que desdecía todo lo anterior, que atribuía los testimonios a consumo de sustancias y superstición popular, y que concluía con una frase burlona. Intentó que la revista aclarara el error. La revista insistió en que ese siempre fue el artículo que recibieron. La periodista tiene el archivo de su versión original. Dejó el periodismo ese año. Y luego está lo que me pasó a mí en la conferencia de Guadalajara. El micrófono apagado a los 4 minutos. Lo que no dije antes es que esa misma noche en el hotel, mi laptop con todos mis archivos dejó de funcionar. No se cayó. No la dejé caer. Simplemente no encendió más. El técnico me dijo que el disco duro estaba físicamente intacto, pero que todos los sectores estaban marcados como vacíos. Tenía respaldos. Los respaldos de los últimos 4 meses también estaban vacíos. No sé cómo es posible. No sé si alguien lo hizo o si fue coincidencia. Lo que sé es que reconstruí todo desde mi memoria y mis notas en papel, y que desde entonces guardo todo en papel primero. Yoicho, lo que el anónimo de Oaxaca quizás sabía. Vuelvo a la frase que el señor mayor le tradujo al anónimo. El tiempo del borrón está llegando. He pensado en eso durante años. Y la interpretación que más sentido me hace, combinada con todo lo demás, es incómoda. Si el charro negro es un fenómeno periódico cíclico como propuso la Drame Meabu, y si sus apariciones se intensifican cerca de ciertos momentos del ciclo de Venus, entonces hay una pregunta obvia que hacerse. ¿Qué ocurre en el punto máximo del ciclo? ¿Qué ocurre cuando el fenómeno no está en su fase mínima o media sino en su cúspide? No tengo datos suficientes para responderla. Mis 214 testimonios cubren aproximadamente 40 años. El ciclo de Venus dura 58,4. Un ciclo completo mayor, que sería cuando el ciclo de Venus coincide con ciertos alineamientos del calendario solar mesoamericano, ocurre aproximadamente cada 52 años en el sistema del calendario redondo de los aztecas. 52 años. La última vez que se completó ese ciclo fue en la segunda mitad de la década de 1900. La próxima vez que se complete, no termino la oración porque no quiero escribirlo directamente. Si estás leyendo esto y sabes calcular el calendario redondo, puedes llegar tú mismo a la conclusión. Si no sabes calcularlo, quizás es mejor así. Lo que sí digo es que en los 2 años previos a la última culminación del ciclo, los testimonios de apariciones del charro negro que recopilé de registros históricos de ese periodo, muestran un aumento del 340% respecto al promedio. Y los testimonios de ese periodo tienen una característica que los distingue de los demás. El charro negro no solo aparece. En varios testimonios de esos años, habla, no ofrece tratos, no hace amenazas, simplemente enuncia nombres.
Nombres de personas que en la mayoría de los casos documentados, murieron en los meses siguientes. Pero en algunos casos, los nombres eran de personas que siguen vivas décadas después. No sé qué significa eso. Sigo sin saber qué significa eso. Gladonaula Maith, la noche que yo no debería mencionar. Hay una razón por la que tardé tanto en terminar este documento. No es por falta de información, es porque para terminarlo necesitaba escribir esto, y durante años no pude. En octubre de 2019, 2 semanas después de la conferencia de Guadalajara y del incidente con mi laptop, viajé a San Luis Potosí para hacer una entrevista de seguimiento con una mujer que había sido muy generosa con su testimonio el año anterior. Se llamaba. Aquí iba su nombre real. Cuando llegué a su dirección, la casa estaba vacía. Los vecinos me dijeron que se había ido hace un mes. No supieron decirme a dónde. Esa noche manejé de regreso. Eran como las 2 de la mañana. Carretera libre. Había decidido no gastar en cuota. Puse el radio para mantenerme despierto. A los 20 minutos de camino el radio se apagó. No fue gradual. No fue estática. Simplemente se apagó. Y en el silencio que quedó escuché, dentro del coche, no afuera, sino dentro, como si viniera de los asientos traseros, una música. Una sola nota sostenida de guitarra. No una canción. Una sola nota. Larga, constante, sin vibrato. Una nota que era casi la nota correcta pero no del todo. Una nota que estaba a punto de resolverse. No volteé. Seguí mirando al frente. La nota duró aproximadamente 3 minutos. Luego se detuvo. El radio volvió a encenderse solo. A la misma estación donde lo había dejado. Llegué a la ciudad. Estacioné. Me quedé sentado en el coche por un tiempo que no puedo medir exactamente. Podría haber sido 15 minutos. Podría haber sido 2 horas. No lo sé porque cuando intenté recordarlo al día siguiente, ese intervalo de tiempo no estaba. No hubo muerte en mi familia después. No hubo accidente. Nada de lo que aparece en los patrones típicos de los testimonios ocurrió en las semanas siguientes. Solo una cosa. Desde esa noche sé exactamente cuando alguien a mi alrededor está a punto de morir. No de forma dramática. No de forma útil. Solo un conocimiento repentino, tranquilo, que aparece, y que hasta ahora en todos los casos en que lo he sentido, ha sido correcto. No sé cuándo morirán, no sé de qué, solo sé que está cerca. Llevo el conteo. Son 16 personas en casi 6 años. 16 veces que sentí eso y 16 veces que fue cierto. No sé si eso es un don, no sé si es una carga, no sé si es el resultado de algo que el charro negro me hizo esa noche, o si simplemente mi mente, después de años de estudiar la muerte y los testimonios de muerte, desarrolló alguna hipersensibilidad a señales que siempre estuvieron ahí.